Tener la compañía en este resumen de la vuelta de Martín D'Alessandro. Él es doctor en Ciencias Sociales, politólogo y un amigo de la cocina de las noticias. ¿Cómo te va, Martín? Silvio Sacomani te saluda. Placer enorme. Hola Silvio, al contrario, el placer es mío de estar nuevamente en tu programa. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, hoy un resumen de la vuelta donde vamos a hacer foco en primer término en lo que aconteció el día sábado, ¿no es cierto?, con la reaparición de Cristina Fernández de Kirchner, allí en la inauguración del Polideportivo Néstor Kirchner. Bueno, estaba junto a la intendenta de esa localidad, de Mayra Mendoza, en Quilmes, insisto. Y bueno, en primer término me gustaría conocer tu reflexión al respecto y obviamente tu análisis de lo que dejó el discurso de Cristina Fernández de Kirchner. Mira, Silvio, yo creo que pondría el discurso de Cristina nuevamente en un contexto. Es una de las apariciones a las que Cristina nos tiene ya acostumbrados, ¿no es cierto? Cuando ve una oportunidad, sale, habla y es escuchada, tiene un público. Ahora, en el contexto en el que estamos, creo que Cristina es menos escuchada que antes. El legado y la imagen que dejó el gobierno de Alberto y suyo también le ha impactado fuertemente sobre una imagen y una potencia de su voz pública que ya venía golpeada, pero que sin embargo, cuando todo el mundo vislumbraba que ya no había ningún espacio para que después de lo que fue el gobierno de Alberto Fernández, Cristina tuviera algún espacio en la discusión o en la deliberación pública, Cristina, sin embargo, aparece porque aparece en el contexto también de una, no digo disolución, pero sí un desconcierto muy grande de todas las oposiciones diversas que se están tratando de configurar frente al gobierno de Milei. Entonces Cristina, que como sabemos es un animal político de raza y tiene un olfato político como pocos, y podríamos decir, se la sabe todas, ¿no es cierto?, en política, bueno, aparece y planta su semillita de oposición al gobierno de Milei, y eso hace que ya sea, independientemente de lo que diga, un acontecimiento político relevante e interesante para observar. Y en torno a las frases que considerás más destacadas, obviamente pidiéndote una reseña, ¿no es cierto? ¿Cuáles considerás que fueron las mismas? Yo creo que el punto interesante que hace Cristina, y nuevamente para ponerlo en términos de frases, diría, no tenés superávit, hermano. Ay, Dios mío, Dios mío. Qué ordinaria, ¿no? Qué ordinaria, por favor. Sí, pero hace un punto interesante que, independientemente de las formas y de la mala imagen que viene arrastrando Cristina desde hace mucho tiempo, sin embargo, esa frase pega un poco en la línea de flotación de Milei, porque acordémonos que ella está trabajando sobre el discurso de Milei en cadena nacional de la semana pasada. Sí, exacto. En la cual Milei se autocelebra de haber logrado en 3 meses un superávit que es difícil de lograr en años. Entonces ahí Cristina subraya un punto que me parece que si lo tomamos independientemente de las formas y de dónde viene, que despierta pasiones, ¿no es cierto?, a favor y en contra, hace un punto importante porque efectivamente es difícil, primero, que ese superávit sea efectivamente un superávit genuino, porque algo de lo que dice Cristina tiene razón, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que no está pagando Milei para decir el superávit que tiene. Por otro lado, también aprovecha y mete una luz de alerta sobre los costos sociales de ese superávit, ¿no es cierto? Milei está haciendo un recorte brutal en las jubilaciones, en el empleo público, es una masacre, y bueno, eso tiene costos
que Milei no está poniendo en la ecuación, que a otros opositores les es difícil señalarlo, y a ella le encaja muy bien en su discurso histórico señalarlo. Entonces, digo, no creo que Cristina tenga espacio para volver a la primera plana de la política nacional. No, comparto. Nunca se sabe. Comparto. Pero me parece que desde el punto de vista de su propio posicionamiento y de su propia imagen, su aparición fue una buena jugada. Sobre todo entiendo yo que parte de la estrategia de Cristina Fernández de Kirchner, al momento de este escenario de un revuelo fenomenal dentro del peronismo, kirchnerismo, que hoy, si te pones a fijar, tiene más imagen positiva Axel Kicillof que Cristina Fernández de Kirchner. Hay una suerte de desgobierno dentro de lo que es el kirchnerismo, el peronismo. Es más, antes no se le animaba a nadie a la jefa. Y sin embargo el Cuervo Larroque, entre otros, tuvieron palabras para con ellas de críticas, ¿no es cierto? Y hoy no sé si Cristina Fernández de Kirchner es la cabeza, es la verdadera jefa. Me parece que está en jaque de alguna manera, y lo que considero es que este acto le vino bárbara como para reposicionarse. No sé si vos lo ves de esta manera también. Lo veo exactamente de la misma manera. El peronismo ha hecho en el año pasado la peor elección de toda su historia, Silvio, después de haber hecho el que seguramente fue el peor gobierno peronista de toda la historia. Sí. Por lo tanto, está en un momento que probablemente sea el peor momento de toda su historia, y eso va a implicar, sin duda, una reconfiguración, pases de factura internos, y Cristina como una de las principales responsables de toda esta fallida aventura del gobierno de Alberto, y ya no tiene el liderazgo indiscutido para nada. Es más, totalmente. Si el peronismo no logra recomponer de alguna forma su liderazgo, su crisis va a ser peor. No, sin lugar a dudas. Ahora fíjate que ella en ningún momento en su discurso allí en Quilmes hizo mención de la catástrofe de la administración Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner. Lógicamente, es esperable, nunca lo hizo, no creo que jamás lo vaya a hacer por su propia personalidad, por el tipo de liderazgo que ha ejercido, y es una lástima porque si pudiera realmente el peronismo hacer una autocrítica y renovar su dirigencia, podría tener buenas chances si es que a Milei le va mal, pero teniendo en cuenta la desorganización total de Juntos por el Cambio. Sí. Pero si el peronismo sigue en esta actitud de el internismo exacerbado, que ya se vio en el gobierno de Alberto Fernández, y ahora, en lugar de tratar de trazar una estrategia política para el nuevo momento que tiene la Argentina, siguen en esa lógica de tratar de salvarse algunos más que otros, a mí me parece que el futuro, al menos inmediato, del peronismo va a estar muy comprometido. No, sin lugar a dudas. Es más, para que Axel Kicillof hoy sea una suerte de referente del peronismo, kirchnerismo, digo, madre santa, ¿no es cierto? Lo mal que están. Por supuesto. Es un momento muy, muy difícil, muy terrible para el peronismo, creo yo. Y bueno, habrá que ver. Yo creo que es un momento, pensando en el peronismo, peor incluso que otras grandes crisis del peronismo. La primera, hablando del 83 para acá, ¿no? La propia derrota del 83. Sí. La primera vez que el peronismo perdía una elección a nivel nacional, y eso llevó a una reconfiguración muy importante de la dirigencia y de la visión del peronismo, que fue la renovación peronista, ¿no es cierto? Claro. Seguro, sí, sin lugar a dudas. Ahora tenemos
otra situación crítica dentro del oficialismo, también con luchas internas. Es más, Javier Milei en la última reunión de gabinete dijo o dejan las internas de lado o empiezo a rajar gente, fue literal. Si escucho una operación más, el que la haga, yo lo echo. Bueno, lógicamente, el internismo siempre es un problema para cualquier gobierno. En todos los gobiernos hay luchas intestinas, filtraciones de información y esas cosas lastiman mucho a los gobiernos. Ahora bien, yo diría que hay una particularidad en el caso de La Libertad Avanza, es que no es un partido, es un rejunte de dirigentes y los más poderosos no tienen mucha noción de el lugar que ocupan en el poder y la responsabilidad social que tienen. Entonces, algo de razón tenía Macri cuando decía Javier Milei es él, su hermana y sus redes y no mucho más. Entonces no hay ningún elemento cohesivo, no hay nadie que diga, bueno, somos todos peronistas, somos todos radicales, somos todos de izquierda, compartimos pensamos distinto pero compartimos una identidad, compartimos una historia, compartimos una organización política, una experiencia, un pasado que nos han perseguido o lo que fuera. Acá no hay nada. Entonces no hay lazos que aglutinen a los diferentes sectores o las diferentes individualidades que forman parte del gobierno. Entonces es muy difícil siquiera que por decoro o por esa identidad común que amalgama muchas veces o mitiga las internas que hay en todos los gobiernos, bueno, se pueda disimular o el gobierno pueda mostrar algún tipo de unidad. Claro, el tema es que no es momento de internas. Y no es momento, bajo ningún punto de vista, que se den a conocer las mismas, ¿no es cierto? No es momento. Bueno, lógicamente, pero nunca es momento, creo. No, está claro, pero digo, atravesando la situación por la cual estamos recorriendo este camino tan complejo, ¿no es cierto? Sí, desde el punto de vista de la mirada de los ciudadanos, nosotros, claro, muchas veces esas internas nos parecen incomprensibles, inoportunas, pero desde el punto de vista muchas veces de los actores que forman parte del gobierno, que están en un microclima, que tienen una competencia interna para ver quién se queda con o el favor del presidente o el presupuesto del presidente o los ravioles, ¿no es cierto?, de un mayor control sobre la administración pública que decide el presidente. Bueno, para esos actores muchas veces el internismo es importantísimo y hasta se juegan como su propia supervivencia dentro del gobierno. Entonces, yo creo que lo que vamos a ver de acá en adelante va a ser ese recrudecimiento. Por más que Milei se enoje y diga en el WhatsApp del gabinete que los va a echar, no lo va a poder controlar, porque además el propio presidente está bastante aislado y separado de su propio equipo de gobierno, ¿no es cierto? Es Vox Populi, que él está bastante encerrado, en parte en las redes sociales, pero también encerrado estudiando temas de economía, conversa con Caputo, con el equipo económico, pero el resto de todas las áreas del gobierno no le importan mucho. Y bueno, si si el ojo del amo no está sobre... Claro, no está sobre el ganado, ¿no es cierto? Está sobre el ganado, yo creo que vamos a ver ese tipo de inconsistencias cada vez más. Pues es que una frase por parte de Milei, o por lo menos un comentario, por medio del cual yo no lo he tomado para bien, me parece que no suma, pero me gustaría conocer tu opinión, obviamente, porque él explicó en el día de ayer en una nota que le dio a Radio Rivadavia cuál fue, o dio a conocer su lectura del impacto que tuvo la marcha universitaria masiva, dicho obviamente que está a las claras que fue así, más de 1 millón de personas en todo el país.
Bueno, y dijo que el apoyo de múltiples espacios de la oposición a la protesta, ¿sí?, constituyó de alguna manera un triunfo político de la libertad avanza. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, ¿Supo leer lo que aconteció en realidad? A lo mejor yo creo que no, Creo que en todo el episodio de la marcha universitaria fue un error del gobierno, pero no solamente un error del gobierno, porque la comunidad universitaria entera, como vos decís, se movilizó. Claro, y después tenés el oportunismo del kirchnerismo, de la izquierda, de algún sector más fuerte de la oposición y de los gremios que trataron de cooptar precisamente esa marcha, no tenían nada que hacer ahí. Exactamente, y ahí sí, dentro de un contexto muy negativo, ¿no es cierto?, porque Milei aparecía como invencible en la opinión pública, nadie le puede decir nada, él se lleva el mundo y la Argentina por delante. Y sin embargo, la marcha mostró que no es ni tan invencible, ni se puede llevar todo por delante. Entonces, sí, me parece que fue una gran derrota política para el gobierno, que el gobierno reaccionó muy mal, porque el gobierno y el propio presidente, quizá por su propia personalidad, cuando la realidad es distinta de sus expectativas, él se enoja en lugar de tratar de entender la realidad, se enoja contra la realidad, pero tiene un punto a favor, tiene un argumento que tiene razón, quiero decir, cuando se pone contento al ver el palco que se armó en la marcha, que los dirigentes... Claro, bueno, sí, totalmente. Sí. Todo eso fue en provecho, por supuesto, del gobierno, porque no es de esa forma como se puede llegar a construir una oposición, al menos en el escenario que vemos hoy, una oposición consistente y potente para enfrentar a Milei. No, por supuesto. Además, desde mi punto de vista, fue un rejunte de impresentables. Sergio Massa estaba, a ver si nos entendemos, Sergio Massa, un verdadero descarado, que además de haber destruido a la Argentina desde lo económico, él fue, en el año 2022, cuando era ministro de Economía, hizo un recorte en la educación pública fenomenal de casi 80.000 millones de pesos. Pero la gente no tiene memoria. La gente, yo no sé ese tipo cómo puede caminar por la calle, Martín. Los políticos nunca se autojubilan. Salen de circulación cuando hablando generalmente, ¿no? Sí. Salen de circulación cuando los desafiantes los sacan de la mesa. Cuando la competencia interna, por ejemplo en el peronismo, se renueva, cuando la competencia interna en el no peronismo, en lo que sería ex Juntos por el Cambio, se renueva, pero si eso no ocurre, ¿no?, como decíamos hace unos minutos, en el medio de la gran confusión que tiene el peronismo, bueno, entonces cada uno trata de sobrevivir como puede. Cristina, con los discursos como sabe hacer y cree que se siente cómoda y le da resultado, Massa apareciendo en la marcha y explorando seguramente algún otro tipo de presencia en un futuro. Ellos van a tratar de sobrevivir, por más que la opinión pública hoy los rechace. Sí, seguro. Sí. No es que ellos van a decir, no, yo hice tal cosa y entonces ahora me guardo en mi casa por lo menos 10 años para expiar mis pecados. Eso no va a ocurrir nunca. Ahora explícame, desde las ciencias sociales, ¿cómo puede ser que tantos tipos que fueron funcionarios, que nos complicaron la vida, que han hecho explotar el país en 1000 pedazos, ¿sí? Digo, ¿cómo puede ser que pululen libremente, y aquí viene la pregunta, sin que la ciudadanía haga absolutamente nada? Y no digo ir a hacer un escrache, matarlo a trompadas, ni mucho menos, pero por lo menos el rechazo, y que sientan el rechazo. ¿Qué nos pasa como argentinos?
Yo creo que, Silvio, que la ciudadanía hizo eso el año pasado. Al momento de votar. Sin ninguna duda. Todo ese desprecio y esa idea de antes que a vos voto cualquier cosa, se produjo el año pasado. Y se produjo una ruptura de que vamos a ver, ¿no?, cuán revolucionaria finalmente es, pero una ruptura con los patrones normales del funcionamiento de la política argentina. El triunfo de Milei significa una crisis estruendosa de la política argentina. Uh-huh. Y expresa ese rechazo visceral a la política tradicional, al peronismo, y de paso también se cargó al no peronismo, que era Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio, sí, sí. Que en rigor, en la interna feroz que tuvo Patricia Bullrich conjuntamente con Horacio Rodríguez Larreta y Macri acercándose a Milei, bueno, flaco favor le hizo al espacio, ¿no es cierto? Yo creo que ahí termina de implosionar, no sé si llaman los Juntos por el Cambio, pero por lo menos el PRO. Sin duda, sin duda. Recordemos que después de la primera vuelta, a las 48 horas, los dos candidatos, Patricia Bullrich y Luis Petri, sin mayor explicación y con unas excusas ridículas, entran en el universo Milei y pasan a formar parte después del gobierno. Uh-huh. Esto es un hecho sobre el que todavía mucho no se ha reflexionado, pero a mí me parece de una importancia histórica pocas veces vista, digamos, un transfugismo tan violento y tan pornográfico y tan explícito. Sí, es real. Pocas veces se ha visto en la política. Es decir, antes se decía, vos seguramente te vas a acordar, hace algunos años... ¿Borocotización? Exactamente, hubiese un borocotazo, ¿no? Por este famoso médico Borocotó, ¿no es cierto?, que había sido diputado por la lista de Macri y cuando apenas asume la banca se pasó al kirchnerismo, ¿no? Claro, entonces, sí. Lo de Patricia Bullrich y Luis Petri fue un borocotazo. En términos técnicos los politólogos decimos transfugismo. Transfugismo. Uh-huh. Sí, se habla de los tránsfugas, no en el sentido de... No. Que cambian de... Entonces, tiene que ver con el tema de la fuga, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, ese hecho puntual, en gran parte, diluyó a una alternativa no peronista de centro, republicana, con sensibilidad por la justicia social, con sensibilidad por la educación, con sensibilidad por la cultura. Ahora todo eso está, ese espacio está un poco vacío, ¿no es cierto? Porque esto también es preocupante para la dinámica de la competencia política en general. Si a vos el centro moderado se queda vacío porque gran parte, el PRO y algunos radicales, se van al extremo de Milei, sí, y del otro lado lo que tenés es un peronismo que no se renueva y por lo tanto la figura sigue siendo el extremo de Cristina, bueno, en un escenario así de varios extremismos a la democracia no le va a ir bien. Ya sabemos que los escenarios donde la tendencia es hacia la polarización, la tendencia es centrífuga, sí, bueno, se generan tensiones que muchas veces la democracia no puede administrar. Y yo creo que ahí hay una responsabilidad histórica del PRO, de Juntos por el Cambio en general y del PRO en particular, que puede desembocar en un daño a la democracia inmenso. Pero ahora, ¿a qué haces referencia? Digo, exclusivamente y particularmente. Me refiero a esto,
claro, a que si el PRO finalmente oficializa e institucionaliza su apoyo al proyecto de Milei, el PRO formaba parte de una coalición de centro y pasaría a formar parte de un partido extremista. Sí. Entonces, se va del centro y se va hacia un extremo. Okay. Entonces, vos tenés la posibilidad de que la política argentina termine siendo preponderantemente siendo jugada por dos extremos, Milei y Cristina. Uh-huh. Eso es un escenario que yo no descartaría, ¿no? Un populismo nuevo de derecha contra el populismo viejo de izquierda, entre comillas. Claro, no sirve ninguno de los dos, obviamente. El populismo de izquierda ni hablar, pero el populismo de derecha tampoco. Y yo creo que Milei ya se ha recibido como un populista hecho y derecho. Ahora, ¿sabés lo que me llama la atención? Siendo liberal, las críticas descarnadas y violentas por parte de Milei para con el periodismo y para quienes piensan distinto, ¿no es cierto? Eso es de una gravedad inusitada, ¿no te parece? Me parece que sí, yo no entiendo mucho porque teóricamente cuando uno tiene un plan reformista, lo que le conviene hacer, en teoría, es tratar de que muchos otros actores se sumen y apoyen las reformas que Claro, uno por está supuesto. Proponiendo, y sobre todo a la gente que es afín. Pero si la gente que es afín a las reformas, como los economistas a los que Milei insulta, los periodistas a los que Milei insulta, ponérselos de enemigos, yo no le encuentro mucho una explicación lógica, más que dos. A ver. Más claro. Una es más personal y psicológica. Bueno, la propia personalidad de Milei, que no le gusta que nadie lo contradiga ni siquiera en lo más mínimo y monta en cólera ante la mínima contradicción que tiene por delante. La segunda es que él es más política, no tan psicológica, que es, bueno, él tiene un estilo que es un estilo populista. ¿Esto qué quiere decir? El populismo, en los estudios académicos que hay sobre el tema de los últimos 20 años por lo menos, los especialistas no definen al populismo por su contenido, sino por su forma. Por sus formas, sí, sí. Claro, una forma en la cual lo que se opone, ¿no? Se genera una dicotomía profunda entre el pueblo y la élite corrupta. Ahora el pueblo son las fuerzas del cielo, los argentinos de bien, y la élite corrupta son, bueno, los políticos, la casta, los zurdos, los colectivistas. Sí. Antes era, en la época de Cristina, era los buenos, el pueblo, era el pueblo, los trabajadores, los pobres, y los malos eran los poderes hegemónicos, la corpo, ¿te acordás? Sí, la corpo. Los ricos. Pero, entonces, de alguna forma, Silvio, lo que yo estoy empezando a ver con bastante nitidez, análisis personal, si querés, es que ha cambiado la letra, pero la música sigue siendo la misma, ¿no? Es esta oposición de o me compras todo el combo a mí, o sos un traidor, o estás con el fracaso, o estás con los poderes de afuera, o estás con la casta. Sí, pero versus lo que pasó con Cristina Fernández de Kirchner, Martín, y vas a acordar conmigo, y es una obviedad total y absoluta la que te voy a decir. Cristina Fernández de Kirchner, sí, si bien nunca compartí sus formas y estoy totalmente en la vereda de enfrente de su ideología, de sus formas, pero tenía un músculo político fenomenal, tenía mayoría en ambas cámaras. Milei no las tiene. Y lo que él necesita es generar consensos, generar acuerdos. Esto es lo más loco. Eso es lo más incomprensible, estoy totalmente de acuerdo con vos. Hoy lo único que Milei tiene es el apoyo de la opinión pública. Sí, Porque, lo cual no es poco, ¿eh?
no es poco, pero la opinión pública sabemos que puede ser muy cruel. Sí, por supuesto, hay que ver hasta cuándo aguanta, hasta cuándo soporta. La opinión pública suele ser volátil. Claro. Entonces, yo te doy un dato que surge de la estadística. En los últimos 20 años en América Latina, todos los presidentes minoritarios, Milei es un presidente minoritario, ¿por qué? Porque tiene muy poco escudo legislativo, ¿no es cierto? Su contingente legislativo es mínimo en el Congreso. Eso nosotros los politólogos lo llamamos un presidente minoritario. Ahora bien, todos los presidentes minoritarios que decidieron confrontar con el Congreso, ninguno de ellos terminó su mandato. Entonces nosotros estamos viendo a un presidente, Milei, que es minoritario y que decide confrontar con el Congreso. La estadística no le juega a favor. Y él está jugando, desde mi punto de vista, siempre al fleje, basándose en la fortaleza que le da la opinión pública. Entonces la pregunta es obvia. ¿Qué puede pasar si la opinión pública empieza a decaer porque la recuperación en V que él está esperando no sucede? Si en los próximos 3, 4 meses la opinión pública empieza a bajar porque el ajuste, como vos decías recién, comienza a ser intolerable. Si empiezan las movilizaciones, ahora que ya los universitarios mostraron que se puede marchar y se le pueden infligir derrotas al gobierno, bueno, empieza de nuevo todas las movilizaciones sociales. ¿Qué empieza si se comienza a enrarecer nuevamente el ambiente y la opinión pública empieza a mirar para otro lado? Bueno, nadie lo sabe, pero desde el punto de vista de la gobernabilidad, de la continuidad institucional de la Argentina, a mí me parece que son escenarios que no se pueden descartar y que son preocupantes. Sin lugar a dudas, sí, totalmente de acuerdo. Martín, te agradezco muchísimo por haberme acompañado en este resumen de la vuelta. Hemos abordado, bien digo, infinidad de temas. Dejamos por fuera la ley bases, va a ser un tema y obviamente el paquete fiscal va a ser un tema para dialogar a partir de mañana, ¿no es cierto? 30 horas, nuestros diputados trasnochados, ¿sí? Sin ninguna interrupción, van a ir por el voto a favor o en contra, en general y en particular, precisamente del paquete fiscal y de la ley bases. Veremos qué acontece con todo esto y cuál es el impacto que va a producir en el gobierno y en la sociedad toda, ¿no es cierto? Te dejo un abrazo enorme y muchas gracias nuevamente. Es un placer siempre para mí, Silvio. Un abrazo. Abrazo grande. Bueno, Martín D'Alessandro, doctor en Ciencias Sociales y politólogo, pasaba por la cocina de las noticias acompañándome, sí, en el resumen de la vuelta, lo cual para mí fue un enorme placer, ¿eh? Y este resumen de la vuelta ha cerrado